El acta de la sesión número 89 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 90 queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y diputados. Se han recibido los siguientes documentos por la comisión. Una nota del jefe Departamento de Gestión Ciudadana de la Presidencia de la República, quien acusa recibo o el informe emitido por esta comisión sobre la elección de comisionados hacia la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También se recibió, Presidenta, un oficio de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, Mónica Naranjo López, quien envía información requerida a la Comisión en cumplimiento de la glosa presupuestaria que obliga al Ministerio Público a informar trimestralmente sobre el estado de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, involucrando agentes del Estado en delitos como homicidio y apremios ilegítimos. También se recibió, señora Presidenta, una nota de la Defensoría de la Niñez, quien remite una guía para promover los derechos de la niñez y adolescencia en la función pública. Este es un documento elaborado por dicha Defensoría y diseñado para informar y orientar a funcionarios públicos sobre cómo garantizar a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, Presidenta, se recibió una nota de la Subsecretaría de Educación, quien da su excusa de asistir a esta sesión por problemas de agenda. No obstante, en lo anterior solicita se pueda recibir en representación de esta cartera ministerial a Viviana Castillo Contreras, Coordinadora Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretario. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Palabras sobre la cuenta? Pasamos entonces a varios. Diputado Palma. Gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a los colegas y las colegas y también al Ejecutivo. Presidenta, hoy día... Gracias, colega. No sería malo, ¿eh? Ya. Presidenta, hoy día tuvimos el honor de recibir un grupo, ustedes saben que el grupo de amistad chileno-palestina es el más nutrido del Congreso Nacional. Tiene 65 integrantes, es muy transversal por lo demás. Y hoy día tuvimos el honor de recibir a una secretaria de Estado de Palestina, Barsén Agabekian, quien nos ilustró sobre lo que está sucediendo en territorio palestino, incluido lo que está sucediendo en Cisjordania. Sabemos que geopolíticamente es un tema que ha ido escalando en complejidad y cómo se han mantenido una serie de situaciones que son del todo preocupantes y que son de público conocimiento. Así que quería informar a la comisión, Presidenta, sobre esta ilustre visita que tuvimos hoy día, que después tuvo la tribuna, que es la encargada de Asuntos Exteriores, como una especie de canciller. Y en el seno de esta reunión, que fue muy coloquial, que la presidió Marco de la Vaca, que es el que preside, el diputado que preside el grupo de amistad, lamentamos lo que ayer ocurrió en la sala, en que una resolución solicitada por la diputada Veloso finalmente fue rechazada, y reiterar nuestra preocupación en el seno de esta comisión, porque Chile le sigue comprando armas a Israel con las implicancias que ello tiene, ¿no? Yo sé que no está en nuestras atribuciones incidir en aquello, pero sí uno puede ser portavoz de esta preocupación que es manifiesta y muy importante, ¿ya? Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien más quiere la palabra sobre varios? ¿Alguien más? ¿Varios? Entonces vamos a pasar al objeto de esta sesión. Para opinar. Ya, ni un problema. Pareo entre Kaiser y Palma. Sí, para toda la votación.
Vamos en minoría, pero parece que ahora ya no. Vamos a ver. Bueno, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, continuar con el estudio en particular del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas Erika Ñanco, Emilia Nullao y de los diputados Jorge Brito, Andrés Giordano y Jaime Sáez, que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, boletín 17241-17. Más que leer los cambios, digamos, que hay, quiero darle la bienvenida a los representantes de la subsecretaria de Desarrollo Social, bienvenida al subse de Derechos Humanos, bienvenido a los representantes del Ministerio de Educación también, y les voy a pedir, ya están todos en la mesa los que tienen que estar, ¿nadie más se suma a la mesa? No, o córrase para allá, diputado. Eso, por si quiere alguien más. Póngase aquí, subse de Derechos Humanos. Ahí. No, está subrogante. Y chao para allá. Es subrogante. Deja el subse de Derechos Humanos acá, por favor, para que tengamos... Ahí están los subse y bienvenidos también asesores y asesoras. Vamos a empezar entonces la discusión particular del proyecto. Como ustedes saben, en esta semana se presentaban las indicaciones. Han llegado indicaciones en particular de la diputada Ñanco y que están incluidas en el comparado junto con las indicaciones del Ejecutivo. Así que sin más vueltas, ¿cómo? Y de la diputada Sandón también, perdón. Entonces, sin dar más vueltas, vamos a empezar con el artículo... Sí. El artículo 1... si quiere, por favor, secretario, nos puede leer el artículo 1 y las... Indicaciones. Muy bien, señora presidenta. Vamos a someter a votación el artículo 1. Antes vamos a leerlo y leer sus indicaciones. Parte iniciando el proyecto de ley con capítulo 1, Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ese es su epígrafe. Luego el artículo 1 dice lo siguiente: la presente ley tiene por objeto reconocer, proteger, garantizar y promover los derechos individuales y colectivos que poseen los pueblos indígenas de Chile para estudiar, conservar, hablar y enseñar sus lenguas vernáculas en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. A esa disposición, señora presidenta, el Ejecutivo le hizo una indicación para reemplazarlo íntegramente por el siguiente. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto reconocer, proteger y promover los derechos lingüísticos que poseen los pueblos indígenas en Chile, reconocidos por la ley número 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y a la misma disposición, señor presidente, la diputada Ñanco también la solicita reemplazar por la siguiente. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto garantizar, reconocer, proteger y promover los derechos lingüísticos que poseen los pueblos indígenas en Chile, reconocidos por la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Eso es, presidente. Le voy a dar primero la palabra a la diputada Ñanco para que justifique su indicación y luego al Ejecutivo. Y después procedemos, si hay más preguntas sobre el punto, y votamos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, la indicación del Ejecutivo viene también a armonizar el artículo 1 que habíamos ingresado nosotros en este proyecto de ley. Sin embargo, se le quita una palabra importantísima que es la presente ley tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar y promover los derechos individuales y colectivos.
En la indicación del Ejecutivo se le quita la palabra garantizar, que a nuestro parecer es una de las principales nexos para poder llegar adelante cómo un Estado garantiza los derechos de los pueblos originarios, y quitando este conector también se le quita parte importante de lo que trata este proyecto de ley dentro de sus bases, que es que el Estado de Chile debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en materia de derechos lingüísticos, como lo es lo que habla este proyecto de ley. Gracias, diputada. Le entrego la palabra al Ejecutivo. No sé quién se quiera subse. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Presidenta, por su intermedio referirnos a las indicaciones al artículo 1, que en general lo que hemos ido convergiendo los diferentes sectores es a proponer para este artículo un perfeccionamiento de la redacción del artículo con base en la normativa vigente, y me voy a permitir extender en cada uno de los puntos. Respecto a la supresión del verbo garantizar, viene dada principalmente porque el Estado actualmente reconoce que está en condiciones de poder reconocer, proteger y promover los derechos lingüísticos que poseen los pueblos indígenas como marcos de las obligaciones que es posible poder asumir también dentro del contexto actual. Nuestro segundo elemento de la indicación, que ya lo había mencionado en la sesión pasada, era el reemplazo de derechos individuales y colectivos por derechos de los pueblos indígenas, en los cuales hacíamos suprimíamos la referencia al carácter individual y colectivo de los derechos de los pueblos indígenas, por estimar que la fórmula propuesta, es decir, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas, es autosuficiente para incluir ambas dimensiones. Asimismo, incorporamos en las indicaciones referidas a este artículo modificar pueblos indígenas de Chile por pueblos indígenas en Chile, entendiendo que es importante reforzar la autonomía y la diferenciación cultural de los pueblos indígenas del país y previniendo una interpretación asimilacionista o que implique aspectos de apropiación cultural. Y además señalar que nosotros hacemos referencia que los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas regulados por esta nueva legislación son, que también era parte de las dudas que abordamos la vez pasada, son de aquellos pueblos indígenas reconocidos por la ley 19.253, o conocida tradicionalmente como ley indígena, para efectos de la consistencia normativa con el ordenamiento jurídico vigente. Además, dentro de las indicaciones establecidas, nosotros proponemos reemplazar lenguas vernáculas por lenguas indígenas, principalmente a partir de la idea que la noción de lengua indígenas es la que encuentra sustento en los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Sí, subsecretario. Muy buenas tardes a todos y a todas, Presidenta, por su intermedio. Solamente a título más general, señalar que las propuestas contenidas en el artículo 1 del Ejecutivo también sigue el marco de referencia de los estándares internacionales de derechos humanos. Si uno mira, por ejemplo, las normas que se vinculan a la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el Convenio 69 y también el Pacto de Derechos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, usa esos verbos porque entiende que la obligación estatal sobre todo se circunscribe a reconocer, promover, revitalizar y no a garantizar. En tanto, casi obligación de resultado. Por lo mismo, la propuesta en ese sentido trata de mantener una coherencia con ese estándar internacional que está en los cuerpos antes mencionados. Lo mismo respecto de los derechos de los pueblos indígenas en sustitución con lo que se refería a los derechos individuales y colectivos. Diputado Lavé, diputada Ñanco y diputado Sandón también. Ah, ya. Diputado Lavé. Presidenta, saludar a todos los presentes, al Ejecutivo también. Presidenta, tengo una consulta. A ver, lo que pasa es que al decir que garantizar, ¿cierto?, obliga a generar o a construir o a crear una corporación. Por ende, estaría incurriendo gasto. Entonces, me gustaría saber si esa palabra la podemos sacar. Exacto. Por eso, me gustaría saber si la diputada está de acuerdo con sacar esa palabra para poder hacer una fusión. Diputada Ñanco. Sí, Presidenta, quiero ser clara.
Acá la única palabra que está que no aparece dentro de la indicación del Ejecutivo es garantizar. El resto de la indicación que al menos nosotros presentamos es manteniendo todo lo demás que dice la indicación presentada por el Ejecutivo, pero agregando la palabra garantizar, que es necesaria y básicamente es parte primordial de este proyecto de ley. Para mí y para las personas con quienes trabajamos este proyecto de ley, si no se garantizan los derechos por parte del Estado, entonces no sé qué derechos vamos a poder defender. ¿Alguien más? Diputado Sandón. Bueno, yo creo que es interesante el debate. Yo creo que eso es lo que tenemos que definir, qué es lo que opina, cuál es la implicancia que tiene justamente la palabra garantizar. Porque ahí la cosa cambia. Entonces, a pesar de que igual el proyecto garantiza, o sea, en su totalidad está garantizando. Lo que pasa es que la palabra garantizar es diferente, así que me gustaría por su intermedio que el Ejecutivo nos explicara de alguna forma. Yo sé que ya lo acaba de hacer, pero un poquitito más claro sobre el tema, la diferencia entre garantizar y no garantizar. Yo también quiero dar mi opinión ahí. A mí me parece que los dos grandes verbos en materia de derechos humanos son respetar y garantizar, además de proteger y promover, pero básicamente son respetar y garantizar. Y la verdad es que la ausencia de garantizar relativiza y diluye las obligaciones del Estado. Entiendo y hemos discutido harto rato que este es un proyecto que no irroga gasto porque los gastos ya están asignados. Por lo tanto, no veo el peligro de poner garantizar si efectivamente hay presupuesto. Hemos estado discutiendo eso, se aclaró eso en las sesiones pasadas y por lo tanto no veo cuál es el riesgo de poner garantizar. Y por otro lado, si empezamos a evadir el concepto de garantizar en materia de derechos humanos, la verdad es que lo que estamos haciendo es diluyendo cada vez más la obligación del Estado en la materia. Les entrego la palabra. Contestando a la consulta, efectivamente, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, los verbos claves son respetar y garantizar. Sin embargo, a propósito de la propuesta del Ejecutivo, señalar que también, y esa es nuestra preocupación, Presidenta, y a los diputados y diputadas que han preguntado, que en la forma en cómo está puesta en el artículo se entienda que es una obligación de ejecución inmediata. Por lo mismo, eso eventualmente no conversaría bien también con el sentido del carácter progresivo de la implementación de los derechos. En ese sentido, nosotros entendemos que los verbos ocupados, sobre todo los que tienen que ver con la protección, promoción, revitalización, que uno también los puede observar en la propuesta que nosotros hicimos de indicación, cumplen con ese estándar y con esa obligación y también asumen y suponen un respeto al derecho de garantía. Eso es como... Entrego la palabra. ¿Alguien más quiere opinar? Sí. Diputado Guzmán. Presidenta, el verbo garantizar es establecer una obligación en este caso al Estado respecto de lo que está reglando esta normativa. Por tanto, si alguien tiene que establecer la obligación como una garantía, es el propio Ejecutivo. De lo contrario, estaríamos incurriendo en una norma de iniciativa inconstitucional en la práctica, porque el artículo 65 lo establece, que solo el Ejecutivo puede establecer funciones públicas. Por tanto, creo que lo que corresponde, Presidenta, es votar la indicación del Ejecutivo, aprobar la indicación del Ejecutivo, que en la práctica reconoce, promueve, protege, y ellos mismos han planteado que eliminado la palabra garantizar por las razones que ya ha expuesto la subsecretaria. Entonces, yo creo que lo que corresponde, sin perder el espíritu del proyecto, es aprobar la propuesta del Ejecutivo, Presidenta. Diputada Ñanco, ¿algo más? Si no, procedemos a la votación. Sí, al retirar el verbo garantizar de este proyecto de ley, se extingue, por supuesto, el carácter obligatorio de esta ley. Por lo cual, si se mantienen los verbos reconocer, promover y proteger, la presente ley se transforma más que nada en una recomendación, más que en una directiva a seguir obligatoriamente. Creo que no es para tanto, diputada, pero sí, subsecretaria.
Sí, Presidenta, por su intermedio solamente como señalar que efectivamente las acciones de reconocimiento, protección y promoción sí llevan también acciones positivas, tanto para poder asegurar, por ejemplo, las acciones de protección o de promoción, que pueden irrogar gasto también y que además ya forman parte del repertorio de acción de políticas públicas que se están desarrollando, que se podrían hacer para velar por la protección de los derechos lingüísticos. Diputada Pizarro. Muy breve, Presidenta, muchas gracias. En todo lo que ha sido el constructo internacional respecto a los derechos humanos, nos ha costado décadas incorporar ciertas palabras que en sí significan mucho. Y una de esas es garantizar. Yo creo que pueden haber otras incluso que podrían no estar, pero no garantizar. Por lo tanto, yo quiero señalar que entendiendo lo que dice el Ejecutivo, yo no lo comparto, no tiene que ver con que sea de resolución inmediata. Las primeras frases que yo leí acá hablan de todo lo que ha significado de la indicación de la diputada Ñanco, tiene que ver con garantizar, reconocer, proteger y promover los derechos humanos, los derechos a la vida, el derecho lingüístico, lo que sea, pero tiene que ver con un constructo, insisto, que nos ha costado décadas y que hoy día, en algo que a mi juicio es muy importante, no incorporarlo, relativiza, no, también voy a sumar lo que dice la diputada Ñanco, no con esa intensidad, pero a mí no me parece una buena señal que no esté incorporado o garantizar. Nos ha costado harto. Vamos a pasar entonces a... Sí, perdón, diputado. Sin ánimo de entorpecer el debate, Presidenta, quizás preguntarle al Ejecutivo, en virtud de lo que señalaba también el diputado Guzmán, y para efectos de que el proyecto pueda transitar lo más rápido posible, ¿no? ¿Estarán abiertos a que se pueda modificar la indicación y poner la palabra que la diputada Ñanco ha solicitado, para efectos de darle el sentido que de alguna manera es originario de su moción parlamentaria? Gracias, Presidenta. A propósito de lo recientemente dicho y por cierto, Presidenta, el Ejecutivo entiende, y a propósito también de las otras observaciones, que los verbos utilizados en el artículo 1 son imperativos, por tanto son también de exigibilidad perentoria. Ahora, la preocupación del Ejecutivo es que el verbo garantizar en la norma exija una implementación inmediata, cuestión que eventualmente incluso podría generar responsabilidad del Estado. Por tanto, eso es como, ese es el matiz que hacemos nosotros, pero por supuesto... Diputado Sandón, y les damos unos minutitos Sí, no, ahí sí, al Ejecutivo para ver si se abren. Está bien, me parece bien interesante el debate, entendiendo ambas posiciones, pero tal vez el secretario nos podría decir la admisibilidad, si efectivamente está haciéndole un parlamentario una exigencia al Estado, porque efectivamente estamos claros que el Ejecutivo que tendría que haber puesto la palabra garantizar, por lo que puede implicar. Sobre el punto, diputado. Presidenta, mire, no es primera vez que pasa en alguna comisión en donde el Ejecutivo y los parlamentarios del oficialismo, digamos, no están de acuerdo o tienen una cierta diferencia en cuanto a indicaciones o proyectos de ley. En trabajo, el día de ayer también pasó lo mismo, y el ministro Macé fue claro que el proyecto de la legítima confianza estaba mal formulado y que está dispuesto a cambiarlo. Entonces, Presidenta, a lo mejor, en honor de contribuir al debate, a lo mejor suspenda 2 minutos para que el Ejecutivo y la diputada Ñanco, que es oficialista, que lo podrían haber hecho prelegislativamente, hoy día podemos darle unos minutos para que se pongan de acuerdo en el artículo 1 de este proyecto. Muchas gracias. Acojo su propuesta, diputado Olavé. 2 minutitos a ver si hay acuerdo en el punto. Suspendo. Vamos a seguir entonces, y hay una propuesta, considerando que la única diferencia entre la indicación 1 y 2 es la palabra garantizar, y conversando con el Ejecutivo, y si bien ellos no tienen ahora la posibilidad de proceder con eso, sí se lo podemos poner. Creo que todos quedaríamos tranquilos si ponemos garantizar progresivamente.
lo cual no obliga a una acción inmediata, sino que al desarrollo en el tiempo. ¿Ah? No, o sea que... Presidenta, en el acta de esta comisión queda la respuesta del Ejecutivo que dice la palabra garantizar implica una responsabilidad patrimonial para el Estado. Esa fue la respuesta del Ejecutivo hace menos de 10 minutos. Por tanto, que diga garantizar progresivamente sigue siendo una responsabilidad para el Estado. Entonces, yo no estoy de acuerdo que venga de esa forma. Que se vote, Presidenta, en primer lugar, la posición del Ejecutivo, que es lo que corresponde, y además voy a desde ya a solicitar la admisibilidad, que se vote la admisibilidad de la indicación presentada por la diputada Erika Ñanco. Yo, Presidenta, y solo para cerrar, estoy acostumbrado que en esta comisión le echemos para adelante y después llegamos a la sala y se rechaza todo, como pasó con la ley antidiscriminación, a pesar de las advertencias que nosotros hicimos en esta comisión. Yo no quiero que pase lo mismo con esta ley, que siento que es un aporte en la medida que lo hacemos bien. Eso, Presidenta. Sí, al tiro. Solo recordarle que creo que el Ejecutivo dijo que en todos los casos había responsabilidad del Estado, también en promover, en reconocer, en revitalizar. En todos lo asume el Estado, en todas. En todas. De promover, de reconocer, de revitalizar, de garantizar, de respetar. Está bien, le estoy precisando que no dijo solo eso, sino que dijo que todas. Diputado Lavé. Gracias, Presidenta. Presidenta, no estando más de acuerdo con el diputado que me antecedió, Guzmán, es que creo que también deberíamos votar la admisibilidad, porque además, usted misma lo dijo, acá hay una palabra que dice promover, que también estaría dentro de la misma característica de garantizar, porque finalmente sí, promover es una acción en donde alguien o algo van a tener que invertir para publicidad, para promover, es un verbo finalmente que obliga al Ejecutivo después o a quien sea a generar ciertos gastos probables en este artículo. Entonces, Presidenta, votemos la admisibilidad del proyecto para que quede la admisibilidad de la indicación para que quede registrado en la historia de la ley. Creo que es lo que corresponde. Subse. A propósito de la discusión que se estaba desarrollando ahora, queríamos nosotros dejar en claro que todos los verbos utilizados son de responsabilidad del Estado y su implementación siempre tiene que ser progresiva. El problema del Ejecutivo no es con la palabra garantizar, sino que eventualmente con la exigibilidad inmediata de la misma, porque todos eventualmente requieren una actividad del Estado para su implementación, el promover, proteger, revitalizar y garantizar también. La diferencia, y es por eso que el Ejecutivo optó por eliminarla, porque eventualmente se podría entender que garantizar es de exigibilidad inmediata. Por tanto, eventualmente, a propósito de lo que se está discutiendo, y seguimos nosotros ahí intentando convencer para ver la posibilidad de generar alguna norma de consenso, es que efectivamente la palabra progresividad implica necesariamente entender que no es de exigibilidad inmediata, que eso eventualmente es lo que podría generar responsabilidad del Estado, ¿no? Nosotros no hablamos de responsabilidad patrimonial, eso también lo quería dejar en claro. Gracias, Subse. Diputada Pizarro y diputado Guzmán. Muy breve, Presidenta. Yo voy a insistir en algo. Estamos hablando de derechos y el primero en garantizar derechos a la población es el Estado. No solo son económicos, son en muchos ámbitos. Y por lo tanto ya se discutió latamente en esta comisión respecto a que los recursos para la implementación de este proyecto de ley están. No se necesita otra asignación extra, porque eso está hoy día, y lo que estamos acá buscando, quienes tenemos el reparo, y que si al Ejecutivo le parece progresivamente incorporar esa palabra, tiene que ver con que no se fragilice la responsabilidad del Estado de garantizar, y todos los verbos que no los voy a leer de nuevo, pero que tiene que ver con una, insisto, con una construcción que se ha hecho por décadas
para después, y lo quiero decir, después de las dictaduras civiles y militares de Latinoamérica y todo lo que trajo posteriormente de asumir que hay derechos garantizados, es que esta palabra no puede estar ausente. No tiene que ver con otras cosas. Lo otro es una excusa para no avanzar en este proyecto. Lo otro es una excusa. Aquí lo único que estamos diciendo, si se incorporaba o no la palabra garantizar para dar la fuerza de la obligación del Estado, que por supuesto el primero que tiene que garantizar los derechos. ¿O eso alguno acá tiene dudas? Eso ya es parte de una discusión, perdón, bien pasada. Diputado Guzmán. A ver, Presidenta, no es decorativo si se garantiza o no se garantiza. Y todo derecho garantizado tiene una consecuencia patrimonial para el Estado. Es una responsabilidad del Estado que se cumpla el derecho que está garantizado. Y los derechos garantizados no se cumplen con buenas intenciones, se cumplen con acciones. Esas acciones significa asignarle una función a un servicio público, garantizar lo que estamos señalando. El asesor del Ejecutivo es muy explícito y claro en lo que está diciendo. Si uno establece garantizar, no es que se entienda una exigibilidad inmediata. Si dice garantizar, es una exigibilidad inmediata. Por tanto, el Ejecutivo dice, en conversación con sus parlamentarios, agreguemos garantizará progresivamente. Pero si lo garantiza mañana o lo garantiza progresivamente, es una responsabilidad para el Estado que alguien tiene que financiar y de alguna forma se tiene que aplicar y se tiene que cumplir. Por tanto, cuando dicen que no tiene gasto, que no tiene que pasar por Hacienda, bueno, empezamos a dudar de todo eso. Y al mismo tiempo que empezamos a dudar de todo eso, las indicaciones del Ejecutivo son del Ejecutivo. No es que nosotros podamos atribuirnos la función del Ejecutivo y hacer una redacción de garantizar progresivamente y con eso creer que estamos dentro del ámbito del artículo 65. Estamos fuera. Entonces, Presidenta, lo que corresponde, y vuelvo a, si quiere lo podemos consultar, pero vuelvo a hacerle la petición, votemos la indicación que corresponde votar, si es una indicación sustitutiva. Yo le recuerdo a esta comisión, proyecto presentado por la diputada Lorena Pizarro, proyecto que tenía también algunos aspectos de inconstitucionalidad. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Indicó sobre el proyecto de la diputada. Y esta comisión aprobó unánimemente, creo que unánimemente ese proyecto, o puede que hayan existido algunas excepciones. Pero con la corrección que él hizo el Ejecutivo a través de una indicación sustitutiva, estuvimos dentro del marco legal para poder votar el proyecto. Es lo mismo que estamos haciendo ahora. Si quieren, Presidenta, y si hay un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, y el oficialismo, bueno, suspendamos la sesión, presenten nuevamente la indicación, con el garantizará progresivamente, y votemos lo que tengamos que votar. Pero hoy día lo que estamos citados y convocados a votar es esto. Entonces, yo creo que la indicación de la diputada Ñanco, con todas sus buenas intenciones, porque a mí me encantaría presentar proyectos que garantizaran muchos derechos, como todos los parlamentarios que estamos acá. Por ejemplo, que en atención de salud, la lista de espera GES, garantizara una atención oportuna, pero no podemos porque está fuera del ámbito de nuestras atribuciones. Entonces, lo que hizo el Ejecutivo fue presentar lo que estaba dentro de sus atribuciones. Si no nos gusta, bueno, es lamentable, pero la verdad que lo que dijo el asesor es cierto. Garantizar es exigibilidad inmediata, y nosotros no podemos hacerlo. Presidenta, votemos lo que corresponde votar. No afectemos más este proyecto. Gracias por su sugerencia. Yo solo quiero decir que hay otras leyes que sí dicen garantizar. Ejemplo, Ley de Violencia Integral. Entonces, lo que digo es que no es nada nuevo en la legislación incorporar garantizar. Es un exceso de cautela, desde mi punto de vista, es un exceso de cautela del Ejecutivo. Pero bien, ellos están en su derecho en hacerlo. Diputado Lavey. Presidenta, creo que ya el debate ha llegado a su Fin. a su máxima expresión, pero solamente hacer una pregunta al Ejecutivo. ¿El Ejecutivo tiene esto o lo que vaya a costar esto, en estas palabras, digamos? Ya lo vimos. No, pero la pregunta es si está en el presupuesto. Sí, pues que ya lo vimos. ¿Y está en el presupuesto? ¿Sí? La garantía progresiva. ¿La garantía progresiva también? Sí, pues. Por algo le sacaron el 20%. No, por algo le sacaron garantía. Sí, po. Por algo le... Y por algo le sacaron el 20% para dejar espacio. No, ya. En votación, Presidenta. No me diga lo que tengo que hacer, diputado.
garantizar progresivamente es una propuesta mayoritaria que puede complacer a todos. No voy a modificarla, obviamente, en la indicación del Ejecutivo. Eso no lo voy a hacer, no corresponde. Por cierto, lo que voy a hacer es que vamos a votar la indicación de la diputada Ñanco primero. Eso es parte de mis atribuciones. ¿Votamos la admisibilidad primero, presidente? No, o sea que yo creo que es admisible y eso es la definición de la mesa. La comisión me cansó, compadre. ¿No? Al ¿Sí? lote no ando. Ya. Subse. Sí, por su intermedio, Presidenta, primero que todo yo quisiera señalar que, y así lo vimos la semana pasada, ¿no? Nosotros agradecemos el ánimo que se ha tenido en la comisión igual de poder abordar esta materia y particularmente el fondo, y creo que la discusión que se está planteando respecto a la forma de realizar los derechos, en este caso los derechos lingüísticos, es bien interesante y que forma parte también de cuál es la capacidad y los desafíos que como Estado estamos disponibles a asumir y particularmente en este caso desde el rol del Ejecutivo. ¿Qué es lo que señalamos? Y creo que es importante también recordarlo en materia de la relación del proyecto de ley con el informe financiero. Nosotros vimos, y así nos fue ampliamente discutido la semana pasada, que ya habían esfuerzos programáticos que implicaban en el fondo gastos y que por tanto lo que se reconocía era que el ordenamiento y el fondo de este proyecto no requeriría un gasto fiscal adicional a lo que ya se está establecido, en coherencia también con lo informado en el informe financiero. Y en este contexto, permítanme solamente como identificar algunos esfuerzos que ya se están realizando programáticos, sobre todo para que eso quede completamente despejado. Desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena está el Fondo de Cultura y Educación, que en total implican, tanto de manera directa como de manera indirecta, un total de cerca de 3.278 millones de pesos. En la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social hay diversas iniciativas como el análisis sociolingüístico de Rapa Nui, el plan de acción de colaboración para abordar el diseño de las lenguas, la contribución de la recuperación de los cuadernos de Caroliwi, el programa social de fomento y difusión de las artes y culturas de los pueblos indígenas, también de la Subdirección Nacional de los Pueblos Originarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y en el caso de educación, el programa de educación intercultural bilingüe que tienen partidas presupuestarias establecidas. Esto lo establezco porque me gustaría que quede a todas luces despejado que efectivamente ya no hay una inversión pública en cada una de las reparticiones que estamos acá hoy presentes y que por tanto el análisis que se hace, sobre todo en términos de poder avanzar en la coordinación institucional del objeto de fondo de este proyecto de ley, no se requeriría un gasto adicional. No obstante, lo que estamos discutiendo ahora es cuáles son el estado de las obligaciones que el Estado pudiese establecer, porque así como hemos conversado, también acciones de reconocimiento, de protección y de promoción tienen marcos de exigibilidad y también de marcos de acciones que implican, ¿no es cierto? Y en este contexto nosotros entendemos lo planteado por la diputada Ñanco y también por usted, Presidenta, y podríamos estar disponibles a agregar el verbo garantizar siempre y cuando vaya acompañado de garantizar de manera gradual y progresiva. ¿Por qué? En el siguiente sentido, porque justamente en el análisis actual va a ser necesario poder asegurar la gradualidad y la progresividad, en este caso de la exigibilidad de la garantía. Y por tanto, en el escenario actual nosotros podríamos hacernos cargo de ese marco de obligatoriedad que asumiera el Estado. Gracias, Subse. Entonces vamos a proceder a votar, para no intervenir la indicación del Ejecutivo, la indicación de la diputada Ñanco y la idea sería entonces aprobarla y tomar el acuerdo de que vamos a incorporar, garantizar de manera gradual y progresiva y seguimos con el texto. ¿Perfecto? ¿La presentan ustedes? Sí, Presidenta, si quisiera como señalar eso, justamente nosotros coincidimos, esto es que esta es iniciativa exclusiva y por tanto estamos afinando con SECPRES cuál sería la forma de en el ingreso de esa indicación, porque la tenemos que presentar nosotros, efectivamente, así es, ese es el análisis que nosotros estamos desarrollando. Entonces seguimos, pasamos al artículo siguiente.
Este queda pendiente entonces el artículo 1 para la indicación la próxima semana. Artículo 2, secretario. Bien. El artículo 2 señala lo siguiente. Chile reconoce que su sociedad es pluricultural, siendo las prácticas, costumbres y lenguas de los pueblos indígenas parte del patrimonio inmaterial de la nación, siendo deber del Estado garantizar su conservación. A esta disposición, Presidenta, se le incorporaron 3 indicaciones. Una del Ejecutivo, que señala así: el Estado reconoce las lenguas indígenas como parte constitutiva del patrimonio cultural indígena en el marco de la diversidad lingüística del país, siendo deber del Estado su salvaguarda, recuperación, revitalización, conservación, fortalecimiento, investigación, promoción y difusión según corresponda en el territorio nacional. Los órganos del Estado se coordinarán para desarrollar e implementar las iniciativas, programas e instrumentos de política pública en materia de lenguas indígenas. A su vez, la diputada Ñanco propone la siguiente indicación. El Estado reconoce que la sociedad chilena es pluricultural y las lenguas indígenas como parte constitutiva del patrimonio cultural de la nación, en el marco de la diversidad lingüística del país, siendo deber del Estado su salvaguarda, recuperación, revitalización, conservación, fortalecimiento, investigación, promoción y difusión, según corresponda, en el territorio nacional. Los órganos del Estado se coordinarán para desarrollar e implementar las iniciativas, programas e instrumentos de política pública en materia de lenguas indígenas. Y finalmente, la diputada Osandón propone lo siguiente, para incorporar un inciso final nuevo del siguiente tenor. La pluriculturalidad de la sociedad chilena no obsta al carácter republicano y democrático del Estado, así como tampoco a la unidad de su territorio y jurisdicción. Por ser sustitutiva la primera y segunda indicación, Presidenta, con ellas deberíamos iniciar en el orden que usted determine. Ofrezco la palabra respecto del punto, si no pasamos a votación. Voy a votar primero la indicación 4, la indicación 5 se construye sobre la del 4, ¿no, diputado Sandón? A propósito del concepto de pluri... Exacto. Sí. Déjeme hacer mi trabajo, diputado. Claramente, como dice usted, Presidente, en el fondo nosotros, claramente el texto dice que es una sociedad pluricultural y eso es efectivo porque alberga distintas culturas, ¿no? Lo que nosotros hacemos es como que protege lo que dice nuestra Constitución, que en el fondo es un Estado democrático y unitario. Eso, solo para proteger, porque acuérdese toda la disputa y todo lo que se dio en el proceso constituyente por este tema, entonces Sí, de alguna forma protege eso y que quede más claro. Lo que quiero señalar con esto es que si se cayera la del Ejecutivo, entonces si se aprueba la del Ejecutivo, la 4 y la 5 se caen, ¿ya? Y voy a empezar, sí, diputada Ñanco. Sí, agregando un poco a lo que dice la diputada Sandón, acá ambas yo creo que coincidimos en reconocer el carácter pluricultural de la sociedad chilena, eso indiscutiblemente, de como menciona la diputada Sandón en su indicación, reconociendo el Estado republicano y unitario. Es por eso que nosotros, la indicación del Ejecutivo quita un poco esto, pero ya creo que hay un acuerdo en eso. ¿Podríamos empezar votando por mi indicación? ¿No? Bueno. Voy a empezar votando por la indicación del Ejecutivo. Subse. Por su intermedio, Presidenta, quisiera referirme al carácter de las indicaciones que presentamos como Ejecutivo. Respecto a la supresión del concepto de que Chile es una sociedad pluricultural, nuestra observación es principalmente que se estima que dicho reconocimiento excedería al objeto de esta ley, que principalmente está centrado en el reconocimiento, protección y promoción de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile. También nosotros proponemos la modificación y el reemplazo de las lenguas indígenas como parte del patrimonio inmaterial de la nación, y aquí principalmente
no porque no creamos que es un patrimonio inmaterial, sino porque entendemos que las lenguas indígenas son parte constitutiva del patrimonio cultural indígena y por tanto queremos con esta indicación evitar el efecto de apropiación o asimilación cultural. Asimismo, agregamos una serie de, en la propuesta del Ejecutivo incorporamos una serie de deberes en materia de derechos lingüísticos para el Estado de Chile. Ahí solamente establecer las acciones de coordinación, de desarrollo e implementación de iniciativas, programas e instrumentos de política pública en materia de lenguas indígenas y adicionalmente también en términos de ser coherente con la diversidad de oferta programática que ya he señalado. Gracias, Presidenta. Diputado Lavé, y pasamos a votación. Preguntarle al Ejecutivo, porque básicamente el Ejecutivo saca pluricultural y la diputada Ñanco la vuelve a meter. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sacó la pluriculturalidad el Ejecutivo? Ah, perdón, que no escuché entonces. ¿Por qué? Pasamos a votación. Ahí después le cuentan, diputado. Pasamos a votación. Pero la sacó, pues no están de acuerdo, eso es bueno. Voy a votar la indicación del Ejecutivo primero. Partimos, secretario. Don Andrés Giordano, estamos votando la indicación del Ejecutivo al artículo 2 de la iniciativa. Don Andrés Giordano. Andrés, votar. Don Andrés Giordano. A favor. A favor. Don Jorge Guzmán. Presidenta, efectivamente el Ejecutivo se hace cargo del proyecto, lo toma, lo reconoce, establece los deberes del Estado, porque es una potestad exclusiva del Ejecutivo. Así que, en razón de ello, yo voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo. Todo lo otro era inconstitucional. Don Cristian Lavé. Don Tomás Lagomarcino. Don Daniel Ilayú. No está. Doña Erika Ñanco. A favor de la indicación del Ejecutivo. A favor. Doña Jimena Osandón. A favor. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. A favor. Doña Emilia Schneider. A favor, señor secretario. Don Cristóbal Urritico Echea, no está. No está. Ahora sí, don Cristian Lavé. Gracias, secretario. Mi voto es abstención, tomando en cuenta que el Ejecutivo y la diputada Ñanco están en un constante desacuerdo o con cierta desinformación por parte de los dos, así que voto abstención. Abstención. Don Tomás Lagomarcino. Yo quiero dejar constancia que prefería la indicación de la diputada Ñanco. Ahora bien, dado que se está votando la indicación del Ejecutivo primero y que todo va a favor, viento en popa, a favor. Pero está disponible a favor, votarla. Entonces, muy bien. Finalmente, Presidenta. A favor. A favor. 8 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobada la indicación del Ejecutivo. Y con ello se caen las indicaciones 4 y 5. Por lo tanto, pasamos al artículo 3. Presidenta. Sí. No se debería caer la indicación número 5, producto de que agrega un inciso final, no reemplaza y yo la patrocino. Sin embargo, es incoherente con el artículo anterior porque tenía referencia, y eso es lo que dije al principio, que la indicación número 5 se construía sobre la indicación número 4 a propósito del concepto de pluriculturalidad. Como el aprobado no lleva ese concepto, no tiene sentido el último inciso, no guarda relación, así que pasamos al artículo 3. No me convence, pero bueno. Bien, señora Presidenta, vamos al artículo 3 de la iniciativa. Señala así: son lengua de los pueblos indígenas todas aquellas habladas por los pueblos indígenas reconocidos por la Ley 19.253. Se reconoce el carácter bilingüe de los pueblos originarios, por lo que es deber del Estado promover el acceso equitativo al castellano y a la lengua materna de sus respectivos pueblos. Se recibieron 2 indicaciones, bien digo, una del Ejecutivo y otra de la diputada Ñanco, del siguiente tenor.
La del Ejecutivo para reemplazar el artículo 3 recién leído por el siguiente. Son lenguas indígenas aquellas lenguas en uso o en desuso que forman parte del patrimonio cultural indígena de los pueblos reconocidos por la Ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La diputada Ñanco, a su vez, solicita o propone su reemplazo por el siguiente. Dice, artículo 3, son lenguas indígenas aquellas lenguas en uso o en desuso que forman parte del patrimonio cultural indígena de los pueblos reconocidos por la Ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Se reconoce el carácter bilingüe de los pueblos originarios, por lo que es deber del Estado promover el acceso equitativo al castellano y a la lengua indígena correspondiente. La palabra en primer lugar a la diputada Ñanco y después al Ejecutivo para que expliquen sus respectivas indicaciones. Bueno, Presidenta, acá nosotros nuevamente agregamos lo que el Ejecutivo le había quitado, que es reconocer el carácter de bilingüe de los pueblos originarios, por lo cual este artículo, en el mismo tenor que el artículo 1, la redacción del Ejecutivo elimina la redacción la obligación del Estado de reconocer a los pueblos originarios como lingüísticamente bilingües, y eso, a nuestro parecer, conversando con distintas organizaciones que si bien han perdido bastante su lengua materna, aún insisten en que existe una lengua materna que pueden aprender y que eso les da ya el carácter de bilingüe. Entonces le pido a la subse que dé cuenta de su indicación. Por su intermedio, Presidenta, y también agradeciendo las observaciones que acaba de señalar la diputada Ñanco, quisiéramos señalar que el carácter de la indicación que nosotros proponemos, en primer lugar, busca focalizar el enfoque de la normativa centrando en un elemento clave, que es la autonomía de los pueblos indígenas respecto a su patrimonio cultural y reconocimiento de las lenguas. Y en este sentido, incorporamos lo siguiente, ¿no? Primero, que creemos que es parte medular de nuestra indicación, es evitar que la protección legal se limite únicamente a las lenguas efectivamente habladas, porque sabemos que estamos con lenguas en diferentes estados de habitabilidad y esto, según la categorización de la UNESCO, es importante también que podamos reconocer aquellas que pudiesen estar en algún riesgo, ¿no? Y ahí podríamos ahondar, en caso de que sea de interés, también cuáles son los ejemplos más concretos que tenemos respecto de esto, ¿no? Además, por tanto, creemos que es importante poder considerar las lenguas en desuso, permitiendo que la norma abarque supuestos que en la práctica son objetos de acciones de revitalización y o promoción, que forma parte de las obligaciones que el Estado asumiría, como son los casos de las lenguas Selkman o Kunza, por ejemplo, ¿no? Asimismo, y ahí respecto a la supresión del carácter bilingüe de los pueblos, efectivamente nosotros sabemos que varias comunidades se reconocen como bilingües, sin embargo, desde nuestro análisis, el carácter bilingüe implicaría que todos los pueblos indígenas reconocidos por la Ley 19.253 mantienen el uso vigente de su lengua, además de la lengua española, cosa que efectivamente, entendiendo que hay diferentes estados de habitabilidad, no necesariamente estaría ocurriendo cosas así. Por tal, nosotros creemos que es importante que al eliminar este elemento, no se centre exclusivamente en el carácter bilingüe, sino también se haga cargo de aquellos que ocurren en el uso cotidiano de la lengua y los diferentes estados de habitabilidad. Al eliminar el bilingüismo, solamente permítame como ahondar en esto, cambiamos el enfoque de la normativa centrando nuevamente en lo que aquello está en uso, en desuso, también haciéndonos cargo de la diversidad de obligaciones que asumiría el Estado respecto de las lenguas. Efectivamente, gracias, subse. Vamos a pasar a votar. La formulación que hace el Ejecutivo a mí me parece que es más amplia al final. Y en ese sentido voy a empezar por la indicación del Ejecutivo. Bien, señora Presidenta, en votación entonces la indicación del Ejecutivo. Don Andrés Giordano. A favor, secretario. A favor. Don Jorge Guzmán. Secretario, voy a votar a favor, porque además se elimina el inciso segundo de lo propuesto originalmente por la diputada Ñanco, que justamente establece un deber para el Estado, nuevamente un precepto de carácter inconstitucional. Don Cristian Lavé. Don Tomás Lago Marcino. Don Daniel, no, él no está. Erika Ñanco. A favor de la indicación del Ejecutivo.
Doña Jimena Sandón. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. Doña Emilia Schneider. A favor, secretario. Ahora sí, don Cristian Lavé. A favor, secretario. Don Tomás Loco Marcino. Habiendo querido votar a favor la indicación de la diputada Ñanco, también voto a favor. Presidenta. A favor. A favor. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, aprobado por unanimidad. Pasamos al artículo 4. Bien. El artículo 4 es un poquitito largo, pero lo vamos a leer. Artículo 4. Son derechos individuales, y colectivos de los pueblos originarios. 1. Comunicarse en la lengua de la que se es hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral y o escrita, de todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y en procedimientos judiciales y administrativos. 2. La no discriminación por el uso de las lenguas vernáculas, siendo esta causal de acción judicial contenido en la Ley 20.609. 3. Los descendientes de pueblos originarios tienen el derecho de aprender, enseñar y recuperar la lengua de sus ancestros. 4. El derecho a ser consultados previamente respecto de toda medida o política pública que se pretende implementar en materia cultural y lingüística, en la cual se puedan ver afectados en concordancia con el convenio 169 de la OIT. Se presentó, Presidenta, una indicación del Ejecutivo y otra de la diputada Ñanco. La del Ejecutivo es para modificar el artículo 4, ya no reemplazarlo, solo modificarlo en el siguiente sentido. Letra A. Para reemplazar en el inciso primero la frase son derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios por la siguiente, son derechos de los pueblos indígenas en el ámbito de la presente ley. B. Se modifica el numeral 1 en el siguiente sentido. Se suprime la frase sin restricciones. 2. Se reemplaza la coma entre las palabras culturales y religiosas por la palabra y. 3. Se suprime la frase y en procedimientos judiciales y administrativos. 4. Se incorpora a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido el siguiente párrafo nuevo, comilla. Los órganos del Estado deberán propender a la adopción de las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de servicios de interpretación u otras herramientas que faciliten dicha comunicación. Letra C. Reemplaza el numeral 2 por el siguiente. 2. La no discriminación por el uso de las lenguas indígenas. Todo acto de discriminación arbitraria por el uso de las lenguas indígenas podrá ser denunciado de conformidad a la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Letra D. Se reemplaza el numeral 3 por el siguiente. 3. El derecho de las personas indígenas a aprender y adquirir la lengua de sus ascendientes pertenecientes a un pueblo indígena. Finalmente, letra E es para eliminar el numeral 4. Y la diputada, a su vez, Presidenta, reemplazó el numeral 3 del artículo 4 por el siguiente. El derecho de las personas indígenas a aprender, enseñar y recuperar la lengua de sus ascendientes pertenecientes a un pueblo indígena. Vamos le voy a pedir al Ejecutivo que explique y desde ya, bueno, si se aprueba el del Ejecutivo, se cae la de la diputada Ñanco, puesto que está contenida en la propuesta del Ejecutivo. Adelante. Por su intermedio, Presidenta, y aquí me voy a extender también porque es bien largo el artículo, ¿no? El primero, muy brevemente, la primera parte de la indicación es mantener solo la expresión de los derechos pueblos indígenas, tal cual como ya me referí previamente. En la modificación al numeral 1, que se suprime la alusión a los procedimientos judiciales y administrativos, se incorpora además una nueva frase estableciendo el deber del Estado de propender a la adopción de medidas para asegurar ese derecho, y estas medidas, que también fue parte de la discusión de la sesión pasada, ya hay varias de estas
herramientas que se están implementando y aquí quisiera señalar algunos ejemplos. El servicio de intérprete para la atención de personas usuarias del Ministerio Público, el servicio de intérprete también en los establecimientos de salud, en los municipios que ya están incorporados, sobre todo en territorios con alta concentración de población indígena, han implementado oficinas, unidades de asuntos indígenas como Alto Biobío, Santa Bárbara, las señales éticas del Ministerio de Obras Públicas que se han incorporado también en algunos territorios con alta población indígena. ¿Por qué esto es relevante? Porque en la sesión pasada se cuestionaba también cuáles eran los esfuerzos sobre los cuales se pudiese establecer ciertas denuncias de discriminación. Referido al numeral número 2, que consagra el derecho a la no discriminación por el uso de las lenguas indígenas, donde se perfecciona la técnica para poder reemplazar lenguas vernáculas por lengua indígena en conformidad de lo que ya fue aprobado previamente. En la modificación al numeral número 3 implica la reubicación del derecho a la no discriminación en el numeral 3 y asimismo se modifica la propuesta de derecho de descendientes a aprender la lengua con la finalidad de utilizar la fórmula de redacción acorde con el marco jurídico internacional sobre la materia. Esto es el Diseño Internacional de las Lenguas de la UNESCO, en los numerales 1 y 2 del artículo 28 de la OIT, que establece finalmente que es el derecho el derecho de las personas indígenas a aprender y adquirir la lengua de sus ascendientes pertenecientes al pueblo indígena. Y por último, nosotros suprimimos el numeral propuesto por la moción relativo al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente, principalmente porque el instrumento de la consulta indígena es el Decreto Supremo 66, que aprueba el reglamento que regula el procedimiento de consulta, Presidenta. Muy bien, pasamos entonces a votar la indicación del Ejecutivo. ¿Aprobar? Estamos de acuerdo con la indicación de la diputada Ñanco en términos del artículo, del inciso número 3, del numeral Para número 3. incluirla. Muy bien. ¿Lo podemos incluir? Sí. Al numeral número 3. Ah, el 3. Sí. ¿Y si lo votamos en paquete? Sí, pues, no se cae. ¿Cómo lo hacemos? El número 3 fue modificado por el Ejecutivo. El 3 modificado por ustedes, po. La otra es empezar a hacer votación separada. Ya. Vamos a empezar a hacer votación separada por número, ¿ya? Por inciso. Vale. Entonces, eso es lo que nos están diciendo, que Secretario. Vamos por... Bien, señora presidenta. Vamos a poner en votación el artículo 4. Numerales 1. Presidenta, entonces vamos a someter a votación la indicación del Ejecutivo en su literal A, que habla sobre el encabezado del título del artículo. Don Andrés Giordano. A favor, secretario. Don Jorge Guzmán. A favor. Don Cristian Lavé. Don Tomás Lago Marcino. No está. Doña Erika Ñanco. A favor. Doña Jimena Sondón. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor. Doña Mira Schneider. A favor, señor secretario. Don Cristóbal no está. Don Cristian Lavé. Y don Tomás Lago Marcino. Ok. Acá. Dame un segundo. Presidenta.
A favor. 9 votos a favor, no hay abstenciones y no hay votos en contra, así que aprobado por unanimidad en la letra A. Vamos al literal B, que contiene a su vez numerales 1, 2, 3 y 4. Don Andrés Giordano. Perdón, secretario. A favor. Don Jorge Guzmán. A favor, secretario. Doña Erika Ñanco. A favor. Doña Jimena Osandón. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. Doña Mira Schneider. A favor, secretario. Don Cristian Lavé. ¿A favor, hijo? Abstención. Abstención. ¿Y don Tomás Lago Marcino? A favor. Presidenta, perdón. A favor. 8 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobado. Vamos exactamente, al literal C de la misma disposición. Don Andrés Giordano. A favor. Don Jorge Guzmán. A favor. Doña Erika Ñanco. A favor. Doña Jimena Osandón. Doña Lorena Pizarro. A favor. Doña Mira Schneider. A favor. Don Cristian Lavé. Don Tomás Lago Marcino. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad, 9 votos a favor. Ahora sí, el literal D, que corresponde al número, si no me equivoco, al número 3, ¿cierto? Vamos, don Andrés Giordano. Estamos en el número 3, que corresponde a la letra D de la indicación del Ejecutivo. Página 5. Sí. ¿Ah? ¿Cómo? Consulta, aquí es donde se le agrega la palabra enseñar, ¿cierto? Que es la indicación que yo había... ¿Sí? Aquí se le agrega la Aquí es palabra donde... aprender y adquirir sí. la lengua. ¿Enseñar? Aprender y adquirir la lengua, dice en forma textual. Ah, Estamos votando la indicación del Ejecutivo. solo En una votación distinta votaríamos en... aprender a adquirir... Esta era la... Diputada Ñanco, ¿podría explicar mejor? No, quiero preguntar si era aquí donde se agregaba la indicación, donde el Ejecutivo tomó la indicación que nosotros habíamos presentado de enseñar, agregar la palabra enseñar. Presidenta, por su intermedio, el Ejecutivo estaría de acuerdo con la indicación de la diputada Ñanco. Aprender, enseñar y recuperar la lengua de sus ascendientes. Ya. Entonces, diputado Guzmán, ¿usted quería señalar algo? Presidenta, ¿cuál es la fórmula? Porque yo estoy viendo aquí en la parte final de la página 5, letra D, punto 3, dice el derecho de las personas indígenas a aprender y adquirir la lengua de sus ascendientes pertenecientes a un pueblo indígena. ¿Eso es lo que estamos votando? Lo que nos acaba de decir antes el Ejecutivo y ahora lo acaba de ratificar es que está dispuesto a recoger el fraseo que hace la diputada Ñanco. ¿Enseñar y recuperar como verbo? Es aprender, enseñar y recuperar. ¿Eso? Que está más abajo. Presidenta, siguiendo la lógica del artículo 1, sería bueno que este puntito lo dejáramos pendiente para que llegara junto con la indicación completa, ¿no? Está bien. Si el Ejecutivo hace suya la indicación, tiene que presentar la indicación como tal, diputada. Perdón, Presidenta, la propuesta de la diputada Ñanco establece un derecho. Dice, o sea, yo
comparto que si incorporamos solo las palabras enseñar y recuperar, está súper bien. Pero ojo con que si se recoge completamente el artículo propuesto por la diputada Ñanco, dice el derecho de las personas indígenas a. Cuando se establece un derecho, alguien tiene que garantizarlo. Por eso, sí, pues, presidenta. Diputado Guzmán, con esa lógica no existen los derechos. Así es simple. Todos los derechos están debidamente garantizados, presidenta. Ah, mire usted. Obvio. Mire usted. Subsecretaria. Sí, presidenta, por su intermedio, nosotros en la indicación, y así solamente para que quede muy claro, siguiendo, o sea, está la redacción original, ¿cierto? Y nosotros lo que proponemos frente a la redacción original, solamente para que veamos, decía la redacción original, los descendientes de pueblos originarios tienen el derecho de aprender, enseñar y recuperar la lengua de sus ancestros. La indicación que nosotros proponemos es el derecho de las personas indígenas a aprender y adquirir la lengua de sus ascendientes pertenecientes a un pueblo indígena. Hacemos referencia al derecho en la propuesta de redacción desde el Ejecutivo. Pero lo que además complementamos es que nosotros creemos que en la fórmula que presenta la diputada Ñanco, que agrega aprender, enseñar, que son dos acciones diferentes, y recuperar, quedaría mucho más completo y por tanto estaríamos de acuerdo con esa indicación. Ahí sea la estrategia que usted defina, presidenta, ya sea que rechaza la indicación y aprueba la de la diputada Ñanco o esperan que nosotros la presentemos como sea su parecer, presidenta. Lo que digo es que si ya vamos a esperar a la próxima semana para que ustedes vengan con la indicación del artículo 1, que traigan también esa indicación arreglada. Ya. Diputado Sandón, diputado Lavé. Disculpe, presidenta. Cuando entramos aquí, bueno, cada persona que tiene una lengua, por supuesto, la puede enseñar, ¿no? Las casas se da, se supone que la transmisión oral, etcétera. Pero aquí estamos hablando de ese tipo de enseñanza, porque cuando uno tiene que enseñar algo en un colegio, en un establecimiento, de hecho la persona tiene que tener una preparación. No solo saber, en este caso, manejar la lengua que va a enseñar, sino que además hay preparación. No es lo mismo enseñarle a un niño de básica, de media. De hecho, los profesores son diferentes, porque son distintos los desarrollos. De hecho, después pongo un transitorio que tal vez se puede modificar, pero el enseñar indica algo que es más de preparación, a no ser que sea enseñar solo en la casa, pero si esto que el Estado, los colegios, los establecimientos, va a propender que todos tengan este derecho a aprender esta lengua, el enseñar no es llegar a enseñar. Lo que somos profesores sabemos, somos algunos profesores de media, otros son profesores de básica. Yo me imagino que la enseñanza de la lengua también es lo mismo. Entonces, la palabra enseñar, aquí nos estamos refiriendo a lo que se da cotidianamente o se apega a este proyecto que en el fondo es enseñar en las escuelas. Subse. Por su intermedio, presidenta, señalar que, a ver, en el caso de enseñar, y ahí en los estudios y en la evidencia científica respecto a la transmisión de las lenguas indígenas, efectivamente los pueblos y las comunidades enseñan también las lenguas indígenas. Pero además de eso, sin perjuicio, y aquí le puedo dar la palabra también a la colega del Ministerio de Educación, ya existe un programa de educación intercultural bilingüe, y permítanme hacer referencia a esto, que busca hacer frente a la pérdida sistemática de la riqueza cultural y lingüística de los pueblos originarios que conviven en nuestro país por la ausencia de contenidos culturales pertinentes en el sistema educativo, y tiene gestión intercultural en procesos de mejora educativa, revitalización y desarrollo cultural lingüístico, implementación curricular de las culturas y lenguas originarias y la implementación curricular de la cultura y lengua originarias. Tiene su partida presupuestaria también y por tanto ya existe en la línea de lo que estamos abordando respecto a enseñar, pero sin perjuicio de ello, dentro de las prácticas también de los pueblos también existe instancias de enseñanza. Y si me permite, presidenta, darle la palabra a la colega del Ministerio de Educación. Muy buenas tardes. Por su intermedio, presidenta, efectivamente, la práctica de enseñanza, tanto en el contexto de la comunidad, es como señalaba la subsecretaria, en el contexto de la educación formal, existe la figura del educador o educadora tradicional en el caso de la educación básica, y existe la figura del educador en lengua y cultura indígena en el caso de la educación parvularia, que son figuras que tienen el saber propio de sus comunidades, que son validadas por sus comunidades y que tienen que pasar por procesos de constatación de competencias lingüísticas y culturales, que son reconocidas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, con lo cual se dicta una resolución de reconocimiento que les autoriza a desarrollar la labor de educador formal en lo pedagógico. Por tanto, esa es una figura, o el rol de enseñanza está también regulado en el decreto 301, que regula la función de educador tradicional.
Diputado Sandón, sobre el punto. Sí, solo para tenerlo claro. Rol de educador, pero ¿quién se lo da? No lo da una universidad, porque en el educando, depende de la edad, tiene que recibir las materias, cualquiera sea, de distintas formas, ¿no? De acuerdo a la edad, hay un proceso cognitivo, etcétera. Entonces, me gustaría saber o sea, hay un título, me imagino, por lo que entendí por su intermedio, Presidenta, hay una previa formación para una persona para enseñar. Dejemos de lado esa enseñanza que se da en la comunidad, porque esa es como natural. Yo quiero ir a la enseñanza de la escuela, que una profesora de inglés de media no es lo mismo que una profesora de inglés de básica, no porque sepa más o menos inglés, sino porque hay metodologías diferentes. ¿Cómo se garantiza eso? Porque es un derecho del educando recibir de forma adecuada, por decirlo, acorde a su desarrollo, la educación, o sea, en este caso la lengua. Yo lo digo por el inglés, yo soy profesora de inglés universitaria, pero yo no estoy de alguna forma habilitada para enseñarle en los jardines infantiles. No quiere decir que no pueda, pero que no conozco las técnicas para enseñarle de forma adecuada, de acuerdo al desarrollo de los niños. Esperemos a que conteste la pregunta. En el caso del educador o la educadora tradicional, es variada la formación que tienen. No todos tienen título de profesor o profesora, porque en definitiva la labor de educador tradicional tiene que ver con una validación que la comunidad otorga respecto de que esa persona es idónea en términos tanto de los conocimientos lingüísticos como culturales, como también en términos de las estrategias de enseñanza que son pertinentes para la transmisión lingüística y cultural. Hay que entender que la figura del educador tradicional y su formación en contextos universitarios está muy vinculada también a cuál es la historia de las lenguas y su situación actual. Hay lenguas donde hay uso vital con comunidades de habla, como es el caso del mapuzungún, por ejemplo, o de la lengua aymara en el caso del norte, donde sí hay formación de educadores interculturales con bilingües, tanto en mapuzungún como en el caso de la lengua aymara, que son títulos docentes. En el caso de otras lenguas, donde están en distintos procesos de revitalización, es complejo poder dar esa formación en contextos universitarios, por tanto, más bien esa formación está reconocida por las mismas comunidades o en los casos que exista por los consejos lingüísticos o culturales de los propios pueblos. ¿Ya? Esa certificación o esa validación que da la comunidad habilita a este educador para poder realizar las labores de enseñanza de la lengua y de la cultura, y eso está reconocido tanto por el decreto 301 que norma la función del educador tradicional, como también por dictámenes de Contraloría que establece que los educadores tradicionales, no obstante no tener todos el título de docente o de educador, son asimilables a esa función por los procesos de reconocimiento antes mencionados. Entiendo, pero la pregunta es la siguiente: ¿la comunidad está capacitada para decidir quién está apto para enseñar, para educar? O sea, ¿quién capacita a la misma comunidad que está capacitando o decidiendo si esa persona está capacitada? Insisto, yo estoy hablando de procesos cognitivos y estoy de alguna forma defendiendo los derechos de los niños, para que reciban de mejor forma esta educación, esta lengua, este proceso. En el caso de lo que son los conocimientos de lengua y de cultura, por cierto, la comunidad es altamente pertinente para establecer qué conocimientos lingüísticos y culturales son los que tienen que recibir los niños y niñas en el contexto de la educación formal. Y también los mismos pueblos han ido desarrollando diversas estrategias. Dentro de los mismos consejos lingüísticos o culturales hay personas con formación docente universitaria que van acompañando estos procesos de formación de los mismos educadores. Pero acá lo que más se releva en definitiva es que si hay alguna entidad pertinente para saber qué tienen que aprender de su lengua y de su cultura, son las propias instituciones pertenecientes a los pueblos. Diputada Pizarro, y votamos. Sí, muy breve. Yo recuerdo que hace unos años atrás se habilitó, por ejemplo, a ingenieros o similares a dar clases de matemática u otros temas sin tener ningún curso de formación pedagógica que les permitiera entregar estos conocimientos a estudiantes de enseñanza media. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de esto, con lo que yo no estaba de acuerdo, yo creo que hay un mundo cultural que se aprende desde la cuna, que permite la transmisión de estos conocimientos, y yo entiendo acompañados en las comunidades
de nuestros pueblos originarios, de profesores, docentes o equipos que están capacitados para entregar estos conocimientos. Esta no es la formalidad, yo entiendo que queremos y que entendemos que se da en una sala. Aquí estamos hablando de la transmisión de un conocimiento, de una cultura, y que no queremos que muera en el camino. Y por lo tanto, allí es donde nosotras y nosotros tenemos que adaptarnos a entender que hay muchas formas de entregar el conocimiento. Alguna va a ser formal y van a haber profesores capacitados y profesoras capacitadas. Y otras va a tener que ver de lo que es el nacimiento, el origen de la cuna, que a veces es más sabio que una sala de clase donde hay 40 niñas y niños y un solo profesor, que se dan de otra manera. Y puse el ejemplo inicial de estos ingenieros que podían dar clases de matemáticas, porque allí era distinto, porque allí finalmente esa educación se transformó en un lucro para que él quisiera allí a entregar conocimientos que le afecta y le afectó mucho a estudiantes secundarios. Esto estamos hablando no solo de la formalidad de la sala, estamos hablando de una transmisión cultural que es donde tiene el mayor valor. Ambas cosas, sí. Por eso dije, por eso dije que acompañaba también en comunidades. Perdón, Presidenta. Diputada Ñanco. Sí, complementando a lo que dice el Ejecutivo, además de la diputada Pizarro, hoy día quiero mencionar que ya existen además carreras relacionadas, por ejemplo, en la región de la Araucanía, en la Universidad Católica, relacionadas principalmente a la lengua y cultura mapuche. Existe la carrera de lengua y cultura mapuche específicamente, así como también en otras universidades como el Arturo Prat de Victoria existe la carrera de párvulos. Entonces ya hay iniciativas que vienen desde las mismas regiones que se dedican a enseñar a profesionales, así como también esto no quita que la misma comunidad pueda tener a sus propios educadores tradicionales que puedan capacitarse para poder enseñar. No obstante eso, quiero mencionar que, bueno, me encantaría que todos los presentes pudieran conocer un poco la realidad que se vive un poco en mi región, porque a mí me tocó justamente hace un par de días atrás conocer una situación real que sucede en la comuna de Freire, en la cual en un CESFAM que no tiene como salud intercultural formal, digamos, como un mecanismo de poder trabajar, existen profesionales, enfermeras, que también son autoridades tradicionales, cumplen doble función, en este caso es machi y además enfermera del mismo CESFAM, y ella utiliza los mecanismos formales de trabajo con la gente de las comunidades y con la gente de la comuna de Freire para poder diagnosticarles sus posibles dolencias por las cuales ellos van. Me tocó ver in situ a esta enfermera, que es la Lamien Javier Antil, quien estaba atendiendo a una paciente de unos 60 y tantos años, y ella le hablaba en puro mapuzungún. Todas sus dolencias y todo su trabajo como ficha técnica médica se la hacía en puro mapuzungún, porque la señora de más de 60 años no hablaba mayoritariamente el castellano. Entonces, este tipo de cuestiones son las que nosotros tenemos que trabajar, fomentar, promover y garantizar. Por eso es tan importante este tipo de proyectos, porque van en la coordinación y el intercambio de dos mundos que, si bien para nosotros que estamos acostumbrados a no conocer esa parte de la historia o de la realidad que hoy día sucede, no es la historia, es la realidad, permite que existan hoy día profesionales y también autoridades ancestrales que cumplen doble función. Son gente joven como de mi edad que están trabajando con la interculturalidad de manera directa y concreta en los centros asistenciales, y esto no solamente en salud. También estuvimos en la inauguración del nuevo edificio de la Defensoría Penal Pública en Temuco, y acá había un traductor que hablaba toda la ceremonia de inauguración del edificio la hizo en mapuzungún. Estaba el ministro de Justicia, la ministra del MOP presente, y la ministra me preguntaba ¿qué dijo? Y ahí yo le tenía que estar traduciendo un poco qué había dicho el traductor, porque después el traductor, claro, traducía lo que él había dicho, pero hablaba en los dos idiomas. Entonces, ese tipo de prácticas ya existen, al menos en regiones como la mía, por lo cual eso es como un poco para complementar. Gracias, diputada Ñanco. Diputado Sandón, y votamos. Solo, a ver, encuentro muy interesante por lo demás la experiencia que por su intermedio nos relata la diputada Ñanco.
pero justamente quiero dejar de lado lo que dijo la diputada Pizarro, porque efectivamente aquí no estamos, yo lo que al menos no me estoy refiriendo a esa tradición oral familiar, bueno, que es comunitaria, que es muy bonita por lo demás. El tema es por qué algunos niños, por ejemplo, van a tener una educación en su jardín infantil con parvularias como las que acaba de indicar por su intermedio la diputada Ñanco, que son parvularias que ya vienen entrenadas y están especializadas justamente en esta materia, versus a otros que no les va a tocar esa suerte. A eso me refiero, porque unos sí y otros no. Entonces también ahí tal vez habría que ponerle un poco el ojo. Yo sé que aquí hay presupuesto y todo el cuento, y desde ya yo había puesto una indicación al final que iba como en esa relación. Bueno, por último se retira, pero me parece que deberíamos buscar y orientar a que todos los niños, de acuerdo a su edad cognitiva, tengan la posibilidad de tener aquella parvularia, o sea, educadora de párvulo, por favor, porque así es la forma de decirlo, ¿no? Con la preparación específica para esta transmisión de la lengua originaria. Le damos la palabra a... Perdón, diputado Lavé. No, sí, ahí le dije que... Sí. Díganle, dele. No, pues ya... Muchas gracias, diputado. Por su intermedio, presidenta, solo para clarificar el punto y atendiendo a la inquietud de la diputada Sandón, con el que coincidimos. ¿Ya? El tema de cómo se trabajan los aprendizajes vinculados con todas las áreas del currículum es fundamental, que pueda haber un acompañamiento a quienes imparten esas áreas en las salas de clase, en las aulas de educación parvularia o de educación básica, según los niveles que correspondan. Por tanto, me faltó indicar, que creo que es relevante para su inquietud, que se cuenta con un plan de formación de educadoras y educadores tradicionales que se realiza desde el Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la División de Educación General, en conjunto con el CPIP del Ministerio de Educación, porque estamos conscientes del punto que usted señala, que las formaciones de origen de quienes imparten la asignatura, en el caso de lengua y cultura de los pueblos originarios, es muy distinta y se requiere apoyar también a quienes la implementan en herramientas didácticas, evaluativas y de gestión curricular. Por tanto, esos apoyos están y estamos trabajando intensivamente con los educadores de los distintos territorios y con los distintos niveles educativos. También en concordancia con la Subsecretaría de Educación Parvularia para el trabajo con las ELSI, con las educadoras de lengua y cultura indígena. Entonces, es una inquietud que compartimos y estamos abordando a partir de este plan de formación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lavé. No, solo, presidenta, es que me perdí en parte el debate porque se ha ido debatiendo en este artículo varias cosas. Entonces, finalmente entiendo que el Ejecutivo iba a tomar la indicación de este artículo, de todo este artículo, iba a tomar un numeral, digamos, básicamente. Y por ende se tiene que hacer toda la indicación de nuevo. ¿No? ¿Solamente el numeral? Ya, perfecto. Lo que pasa es que quedan alrededor de 7 artículos más, en donde el Ejecutivo saca cosas de la diputada Ñanco y la diputada Ñanco los pone de nuevo. Entonces sugiero a lo mejor que votemos pero que durante la próxima semana o lo que queda semana, la diputada Ñanco con el Ejecutivo se junten y traigan algo más consensuado para no seguir perdiendo el tiempo, y si no avancemos. Gracias. Gracias, diputado. Vamos a pasar ahora a la letra E, que nos falta, que elimina el numeral 4. Y con eso estaríamos terminando este artículo y entrando al capítulo 2. ¿Le creo? No. Yo entiendo que la consulta indígena es un tratado internacional, por tanto se encuentra vigente sin necesidad de reconocimiento expreso, pero saber qué motiva la eliminación del punto 4, si hay alguna razón. Subse, por favor. Sí, por su intermedio, presidenta, como ya había señalado previamente, nosotros proponemos suprimir el numeral propuesto por la moción relativo al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente, respecto a que toda medida o política pública que se pretende implementar en materia cultural y lingüística con base a que debe aplicarse la normativa general en materia de procedencia de la consulta indígena. Y esto está normado por el Decreto Supremo número 66, que aprueba el reglamento que regula el procedimiento de consulta. Tal como está establecido en la presentación de ese numeral de ese artículo, se establece el derecho a ser consultados previamente, pero se hace referencia a la concordancia con el convenio 169 y nosotros lo suprimimos porque ya está normado y establecido en el Decreto Supremo 66.
Vamos a la votación entonces de la letra E, que elimina este numeral 4. Pido la unanimidad. Estamos. Se elimina. Pasamos entonces, dejamos pendiente, ya tenemos 2 temas pendientes, pasamos al capítulo 2 de la promoción y enseñanza de las lenguas indígenas. Secretario. Gracias, Presidenta. Solamente para recapitular, queda pendiente el artículo 1 y el numeral 3 del artículo 4. ¿Vale? Bien, Presidenta, vámonos al capítulo 2 del proyecto de ley que trata de la promoción y enseñanza de las lenguas indígenas. El artículo 5 con que inicia este capítulo 2 dice así: el Estado reconoce la importancia de la recuperación de las lenguas indígenas vulneradas cuyo uso se ha perdido. Las comunidades interesadas en iniciar procesos de recuperación lingüística podrán solicitar apoyo y asesoría a través de los mecanismos establecidos en el título 4 de la Ley 19.253 sobre cultura y educación indígena. Le voy a dar la palabra inmediatamente al Ejecutivo para que nos explique su indicación y como no hay otra, pasamos a la votación. Gracias, Presidenta. La indicación que nosotros establecemos como Ejecutivo va en la línea de ajustar la redacción en base a la normativa vigente, haciendo énfasis en la importancia de los procesos propios de revitalización que realizan los propios pueblos indígenas en materia de lenguas. Y asimismo perfecciona la referencia a cuerpos normativos, incorporando además la referencia a la Ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que también lo discutimos la vez pasada. Y esto en el entendido de que la revitalización de las lenguas podría seguir tanto el camino institucional mediante la educación formal, como lo discutíamos previamente, o mediante las organizaciones propias de los pueblos. Este artículo además busca reconocer y fortalecer las segundas. Actualmente la Subdirección de Pueblos Originarios del Ministerio de Artes, Cultura y Patrimonio y la CONADI ya financian este tipo de iniciativas y aquí permítame dar algunos ejemplos. La CONADI y la Sub de Patrimonio han financiado nidos lingüísticos en la Araucanía, en Rapa Nui, en Arica, entre otros. También han colaborado con la generación de material para la enseñanza de estas iniciativas. Por otro lado, el Mineduc tiene también el programa de comunidades indígenas que también nos expusimos previamente. Diputado Giordano. Sí, Presidenta, solo que quizás como ni este numeral ni el próximo contienen indicaciones, quizás podríamos votarlos ambos en conjunto, el 5 y el 6, y el Ejecutivo explicar el 6 también, si lo tiene bien. Si puede explicar entonces el próximo artículo y votamos los dos en un paquete. Sí, respecto, pero lo tiene que leer el secretario, el artículo 6. Ah, ya. No, dele nomás. Gracias, secretario. Por su intermedio, Presidenta. Se ajusta redacción principalmente por base a la normativa educacional vigente y se incorpora el deber del Estado de generar acciones de promoción para las iniciativas autogestionadas por las propias organizaciones indígenas. Muy bien. Vamos a entrar entonces en votación del artículo 5 y 6 de acuerdo a las indicaciones que hace el Ejecutivo. Muy bien, se votan entonces las disposiciones que dijo la señora Presidenta, iniciando obviamente por las indicaciones del Ejecutivo. Don Andrés Giordano. A favor, secretario. A favor. Don Jorge Guzmán. Y Estamos 6. votando la indicación número 10 y 11 en el fondo. Me metiste gato por liebre, tú. Atento al lupo, diputado. Sí, déjeme al último. Me pilló volando abajo. Es que yo pensé, la explicación era una cosa, la votación era uno y uno. Diputada Ñanco, ¿cuál es su voto? A favor de las indicaciones 5 y 6 del Ejecutivo. 10 y 11, perfecto. Yo entiendo, ¿eh? Solamente para el audio me referendo ya. Doña Jimena Sondo. ¿A favor? Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. Bien. Doña Emilia Schneider. A favor, secretario. A favor. Ahora sí,
Don Cristian Lave. ¿Qué grupo? Al final, por favor. Ya está al final. Pues, de hecho, bueno, eso es un disclaimer. Es que ¿sabe lo que pasa? En el marco de la normativa vigente. Presidente, es que lo que hace que nos complicó ahí el diputado Giordano porque se pasó. No, pero se pasó de gato. Yo no dije nada, pero se pasó de pato a ganso, como se dice en el campo. Entonces, estando de acuerdo con el 5 del Ejecutivo, no más preocupado de no poder haber visto en más profundidad el 6, es un paquete, ¿no? Tengo que votar por los dos en uno, me abstengo con los dos. Abstención entonces. Don Tomás Lagomarcino. A favor. Ahora sí, don Jorge Guzmán. Sí, secretario, voy a votar a favor. ¿Y qué era lo que me generaba duda en el artículo 6, donde se reemplaza y controlar sus instituciones educativas propias en el marco de la normativa vigente? Finalmente me hizo ruido, pero la verdad que es una expresión más de la libertad de enseñanza, así que vamos a votar a favor. Muy bien, a favor entonces, Presidenta. A favor. Muy bien, 8 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobado las indicaciones números 10 y 11 del Ejecutivo. Secretario, ¿usted quería la palabra? Sí, pero quería solamente, si es que ya estamos cerrando la sesión. Vamos a cerrar aquí. Sí, súper. Bueno, por su intermedio, Presidenta, y si es que me ayuda acá el colega de la Unidad de Asuntos Indígenas, dentro de los esfuerzos que nosotros hemos hecho también de promoción y difusión de las lenguas, de hace un par de años hemos desarrollado un conjunto de diccionarios. Por favor, hablando la subse. Diccionarios de lenguas indígenas en Chile que recoge la diversidad de las lenguas y que además tiene la gracia de haber sido ampliamente consensuado por los diferentes pueblos. Entonces le trajimos un conjunto de diccionarios a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. Está el diccionario de la lengua aymara, rapanui, quechua, mapuche. Sabemos que hay 11 pueblos, pero que de alguna manera van mostrando además con una belleza, o también en función del estado de la revitalización también. Entonces queríamos compartir con esto un poco también a la luz de que forma parte del objeto y de los esfuerzos que ya hemos desarrollado. Gracias, Presidenta. Hubiera regalado esto al principio, decían que sí a todos los Voy a ver diputados. qué tipo de materiales tenemos más también. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Aviso que la idea es que ojalá la próxima semana, nos quedan pocos artículos, terminemos el proyecto. Se levanta la sesión.